Muy bien, información al hueso, una observación de un tema que en este caso más que una noticia es un proceso que se ha dado a lo largo del año. Los trabajadores bien pueden ser calificados, viste que a final de año los medios, bueno, se hacen esos rankings o esas competencias de ganadores y perdedores. Bueno, los trabajadores bien podrían calificar como los perdedores del primer año de gobierno de Milei. Y me refiero a los trabajadores en su conjunto, más allá de que algunos hayan empardado en el último tramo con sus ingresos la pérdida que han tenido frente a la inflación y al aumento del costo de vida. Hay un informe muy interesante que emitió Luis Campos. Ustedes lo conocen porque solemos recurrir a él cada vez que tenemos que auscultar el mundo del trabajo. Tenemos a nuestro propio experto, Gino Vilianco, pero Luis Campos es economista, es el responsable del observatorio de la CTA Autónoma y emitió un informe que tituló con ironía "Elige tu propia aventura", en relación al comportamiento de distintas actividades laborales, actividades económicas y por lo tanto actividades laborales en este año que está terminando. Bueno, la dispersión sería el elemento distintivo, la dispersión en términos de comportamiento, pero en un contexto general de derrota, de caída, de poder de compra de los ingresos. Repaso algunos de los números de este informe de Luis Campos. Arranca por el comienzo, diciembre del 23. Viste que el gobierno suele contar su periodo desde enero. Pues no, arrancó el 10 de diciembre y arrancó con una bruta devaluación el gobierno de Javier Milei, que provocó una caída de 12 puntos porcentuales en el poder de compra de los salarios en el sector privado y una caída del 22% en el sector público. En el primer trimestre, después de esa caída, en el primer trimestre los salarios en su mayoría acompañaron la inflación en niveles bastante bajos. El sector privado desde el segundo trimestre en adelante recuperó parcialmente, casi hasta equiparar niveles previos a la devaluación. El sector público siguió en el subsuelo. La comparación septiembre 24 versus noviembre 23, en esa comparación interanual, el salario promedio cayó 1.5% del sector privado. El salario del sector público cayó, escucha bien, 16% en la interanual. El sector público en la lona, mal, subsuelo más que en la lona. El comportamiento del salario en el sector privado fue, como decíamos recién, dispar. Hay un ranking que elaboró Campos para evidenciar cómo algunas ramas del mundo del trabajo lograron empatarle a la inflación, otros cayeron, como decíamos recién, al subsuelo. Vamos a compartir el top 5, los 5 que mejoraron respecto a la inflación o empararon con la inflación su capacidad de compra y los que quedaron en el subsuelo. En la primera placa vemos los 5 mejores, digamos, ¿no? Entidades civiles y deportivas tuvieron paritarias del si me acercan un poquito la placa, 16.6, ahí está. 16.6. O sea que tuvieron una variación nominal 210.3% a lo largo del año. 16.2% real estaciones de servicio. Estos son los trabajadores de estos rubros los que estuvieron por encima de la inflación. 16.2% químicos, 16.1% gráficos, 15.6% aceiteros. Estos son los que lograron, en términos reales, ganarle a la inflación. Fíjense lo que pasó con los que perdieron. CINEP, bueno, son en general todos trabajadores públicos. CINEP perdió 19.7% de poder de compra. Judiciales nacionales perdieron 19.9% de poder de compra.
Casas particulares perdieron 20.3%. Prensa. Acá. Nosotros. Hola. 21.7%. 21.7%. Es el anteúltimo de la tabla. El último es el salario mínimo vital y móvil, que perdió el 30.1%. Bueno, esta situación, esta disparidad, por supuesto, tiene más negativos que positivos. Acá pusimos 5 y 5, pero los negativos son muchos más que los positivos. Es decir, quienes perdieron frente a la inflación son mucho más que los que le ganaron. Gran desafío para las representaciones sindicales, que se fueron con las manos vacías de la reunión del salario mínimo. Perdieron como en la guerra frente al laudo que hizo el gobierno, que laudó en favor del deseo, del pedido de los empresarios, y como réplica solo emitieron un comunicado. En modo vacaciones, faltaba decir en el comunicado de la CGT, en modo vacaciones nos quejamos casi en piloto automático, nos vemos el año que viene. Cerrado por vacaciones. Bueno, ahí hay un problemón, porque al bajo nivel de representación que ya muchos trabajadores le asignan a la representación sindical, este aparente desinterés por sus propios afiliados genera mucho más distancia y por lo tanto le resta mucha potencia a cualquier actividad, cualquier acción que quieran hacer los dirigentes sindicales para, si más no sea, que sus trabajadores se emparden y no pierdan frente a la inflación acumulada, o por lo menos recuperen algo de lo que se perdió. Bueno, el gobierno, por supuesto, se nutre de todas estas cuestiones. El gobierno se nutre de la baja densidad de la representación, el gobierno se nutre de una cultura de época que privilegia la meritocracia, es decir, que cada cual se arregle por sí mismo, el sálvese quien pueda, el individualismo como valor absoluto. Bueno, el gobierno se nutre de todo eso, elimina nociones de colectivo y cuenta con la colaboración de aquellos que tendrían que justamente vitalizar lo colectivo. Mi deseo para el próximo año, nos queda todavía unos días, pero vamos intencionando, como habíamos dicho hace un ratito, empecemos a intencionar. Mi deseo para el próximo año es que logremos recuperar la noción de lo colectivo. Como decía el general, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. ¿Verdad?